Bueno, y en transferencia de calor en estado estacionario podemos ver que se puede representar un flujo de energía, en este caso el flujo de calor, lo podemos representar como una diferencia de temperaturas dividido entre una resistencia puede ser a la conducción, a la convección o a la radiación. Entonces existe una analogía eléctrica para flujo de calor y flujo de corriente eléctrica. En este caso la intensidad pues va a ser el flujo de calor que se va a estar utilizando. Ajá. También vamos a tener que la diferencia de temperaturas, en este caso serían la diferencia de voltajes, y la resistencia, tenemos una resistencia eléctrica, aquí tenemos una resistencia dependiendo del mecanismo de transferencia. Entonces la resistencia la vamos a calcular como vimos en el video anterior para conducción, para convección y también para radiación. ¿Ok? Entonces, bueno, es por eso que se forma de esta manera para poder hacer el circuito y de ahí comenzar a resolver. Bueno, ahora con respecto a conducción de calor en estado estacionario y el mecanismo de convección, tenemos la ley de Newton del enfriamiento. La ley de Newton del enfriamiento nos dice que la cantidad de energía que se va a estar transfiriendo va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área, pero esta área va a ser el área de una superficie y multiplicado por una diferencia de temperaturas. Esa diferencia de temperaturas va a ser la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente. Entonces si nosotros pasamos dividiendo entre de 1 sobre de h sobre de área de la superficie, vamos a tener que eso va a ser igual a la resistencia a la conducción. Entonces a final de cuentas vamos a tener una diferencia de temperaturas igual que la anterior, pero esta va a ser de la superficie y del ambiente dividido entre de 1 sobre del coeficiente de transferencia de calor por el área, ¿sí? Y por último tendríamos la parte de la transferencia de calor por radiación. La transferencia de calor por radiación, pues ya vamos a ver que vamos a utilizar la ley de Stefan-Boltzmann. Tenemos la emisividad, tenemos la constante de Stefan-Boltzmann, tenemos el área superficial donde se va a transmitir la radiación y la diferencia de temperaturas a la cuarta potencia. Ajá. Entonces todo esto, ¿sí?, también puede ser representado. Sin embargo, aquí tanto la temperatura de la superficie como la temperatura de la superficie como la temperatura de los alrededores también va a ser parte del coeficiente de parte de la resistencia debido a la radiación. ¿Sí? En este coeficiente H de radiación van a estar incluidos dichos parámetros de temperatura. Aquí los vamos a ver. Aquí los podemos ver que en este coeficiente de transferencia de calor por radiación vamos a ver que va a ser igual a todo esto que tenemos aquí adentro, que es la emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann, y tenemos la temperatura de la superficie por la temperatura de los alrededores elevados al cuadrado, y después se multiplican por igual también la temperatura de la superficie más la temperatura de los alrededores, pero eso ya elevado a la elevado a la primera potencia para que queden a la tercera potencia, y por último se multiplicarían por esto que queda acá afuera, ¿no? Por eso ya quedarían a la cuarta potencia. Ajá. Entonces todo este coeficiente de transferencia pues va a tener unidades de watt sobre de metro cuadrado Kelvin, ¿sí? Que sería lo mismo grado centígrado grado Kelvin para diferencias de temperaturas. Entonces tenemos la radiación que va a ser 1 sobre de H de radiación por el área superficial, ¿sí? Ok, bueno, entonces lo que vamos a ver enseguida sería un problema de pérdida de calor a través de una ventana de una sola hoja.
Bueno, el problema dice lo siguiente: pérdida de calor a través de una ventana de una sola hoja. Considere una ventana de vidrio de 0.8 milímetros y una conductividad térmica de 0.78 watts sobre de metro grado centígrado. Determine la razón estacionaria de transferencia de calor Q a través de esa ventana de vidrio y la temperatura de la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados y en tanto que la temperatura exterior es de menos 10 grados centígrados. Tome los coeficientes de transferencia de calor de la superficie interior y exterior de la ventana como H1 igual a 10 watts metro cuadrado grado centígrado y H2 igual a 40 watts metro cuadrado grado centígrado, los cuales incluyen los efectos de la radiación. Bueno, aquí ya van incluidos los efectos de la radiación. Pareciera que son coeficientes de transferencia de calor nada más, de convección, pero son coeficientes de transferencia donde ya se incluye la radiación. Ok, entonces, bueno, aquí vemos que el sistema lo podemos representar como un circuito en línea, en paralelo, en serie. Tenemos primero de este lado la temperatura de 20 grados centígrados dentro del cuarto, el cual se va a perder, va a viajar a través del fluido que sería el aire en el cuarto hasta la pared por convección. Y aquí tenemos el coeficiente por convección y radiación, dicen. Entonces aquí tenemos el coeficiente, ¿sí? Que ya está incluido dentro de este mecanismo. Luego el calor va a viajar a través de la pared de una temperatura 1 a una temperatura 2. A una temperatura 2 hasta, digamos, en todo el espesor del vidrio, que es de 8 milímetros. Entonces ahí sería ley de Fourier. Aquí sería ley de Newton del enfriamiento, ley de Fourier, y después va a viajar hasta a través del aire fuera de la ventana de vidrio por convección y radiación con un coeficiente de transferencia de calor de 40 watts metro cuadrado grado centígrado, y hasta llegar a una temperatura de 10 grados centígrados. De menos 10 grados centígrados. Entonces lo que nos están pidiendo es calcular la cantidad de calor que está fluyendo en todo este sistema. Determine la relación de transferencia de calor estacionaria a través de esta ventana. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera sería utilizando las resistencias. Entonces tendríamos que utilizar la resistencia 1 interior y la resistencia del vidrio y la resistencia exterior. Cada uno de estos, si se dan cuenta, tiene resistencia ahí, resistencia del vidrio y resistencia exterior. Entonces, para la resistencia 1 o para la resistencia interior que va a ser igual a una resistencia por convección 1, tenemos que va a ser igual a 1 sobre del coeficiente de transferencia de calor en esta parte, que sería el 1, multiplicado por el área de la superficie. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál sería el área? Si nos están diciendo que el área, dice, la ventana tiene 0.8 metros de alto y 1.5 metros de ancho. Entonces serían 0.8 metros que multiplican a 1.5 metros. Entonces de ahí sacaríamos el área. Entonces necesitamos la calculadora. Ok, por lo mientras yo voy a utilizar esta calculadora. Entonces serían 0.8 que multiplica a 1.5. Entonces esto más o menos sería 1.2 metros cuadrados. Entonces el área de transferencia sería 1.2 metros cuadrados.
Entonces ya lo calculamos, sería 1 sobre el coeficiente, que serían 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, por el área, que serían 1.2 metros cuadrados. Ajá, y esto sería igual a, bueno, aquí metros cuadrados y metros cuadrados se van, y este coeficiente nos va a quedar en grados centígrados sobre de watt. Entonces esto sería 1 sobre la división de 10 que multiplica a 1.2, que es el área. Entonces tendríamos un valor de 0.8333. ¿Cuántos 3? Con 3 es suficiente. Entonces serían 0.08333 grados centígrados por cada uno de los watts. Luego tenemos lo siguiente, que sería la transferencia de calor en el vidrio, que sería R del vidrio, y sería una transferencia de calor por conducción. Entonces la transferencia de calor por conducción, como lo habíamos visto anteriormente, es la longitud dividida entre la longitud dividida entre la conductividad térmica multiplicada por el área. El área va a seguir siendo la misma, entonces la longitud ya sabemos que son 8 milímetros, que serían 0.008 metros, divididos entre del K, que serían la conductividad térmica, que nos las está dando el problema, que serían 0.78 watts sobre de metro grado centígrado, multiplicando el área, y el área sería de 1.2 metros cuadrados. Entonces este con este se van, y nos quedaría también en grados centígrados sobre de watt. R del vidrio va a ser igual a vamos a ver cuánto sería esto. 0.008 dividido entre de 0.78, que multiplica a 1.2. Ajá. Entonces esto sería igual a 0.00855. entonces 0.00855, ¿qué unidades? Grados centígrados por cada watt. Entonces ya tenemos la resistencia debido al vidrio, y ya nada más tendríamos la última, que sería la resistencia de afuera, que sería una resistencia por convección, sería la 2, y en este caso igual va a ser 1 sobre dH2 por el área, y el área es la misma. Entonces de hecho sería esto mismo que tenemos acá arriba, con un coeficiente de transferencia de calor diferente, que sería de 40 watts metro cuadrado grado centígrado, que multiplica a 1.2 metros cuadrados. Entonces metros cuadrados y metros cuadrados se van, y nada más nos quedarían grados centígrados por watt. Entonces serían 1 dividido entre de 40, que multiplica a 1.2. Entonces serían 0.00 no, 0.02083. Entonces R0 sería igual a 2083 grados centígrados por cada watt. Entonces aquí, como tenemos una resistencia total, la resistencia total, como están en serie, las podemos sumar así como están. Sería la resistencia total va a ser igual a R interior más R del vidrio más R de afuera, R exterior. Entonces aquí, como les digo, como estamos en serie, se pueden
sumar de esta manera. Si estuvieran en paralelo, es que es 1 sobre DRI sobre D1 sobre DR del vidrio sobre 1 sobre DR0. Pero en este caso, como están en serie, se suman tal como están. Entonces, bueno, ya sé, no voy a sustituir los valores de todos, sino ya me lo sé. ¿Cuáles son? Entonces, sería esto, que primero sería 0.008 más esto más este otro valor. Entonces en total tendríamos que serían 0.1127. Entonces en total tendríamos que serían 0.01127. Entonces 0.1127 y serían grados centígrados por cada watt. Entonces, a final de cuentas, las temperaturas que vamos a utilizar van a ser las temperaturas extremas. Sería la temperatura, la diferencia de temperatura entre 20 grados centígrados y menos 10 grados centígrados. Entonces, para calcular Q total o la transferencia de calor en todo ese sistema, va a ser igual a la temperatura interior del cuarto menos la temperatura exterior dividido entre de la resistencia total. En este caso tendríamos que serían 2 menos 20 menos 10 grados centígrados dividido todo esto entre de 0.1127 grados centígrados por watt, y estos son en grados centígrados, entonces nos quedarían solamente en watts. Entonces nos quedarían como 20 menos, bueno, yo le voy a poner más 10 porque ya sabe qué es lo que pasa ahí, entre de 0.1127 y tendríamos un valor de 266.19 watts. 266.19 watts. Ok, entonces, bueno, podríamos conocer los valores de T1 y T2 en este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo los conoceríamos? Por ejemplo, podemos utilizar este valor de acá afuera. Y ya conociendo la cantidad de calor que se está transfiriendo, podemos calcular la temperatura interior T2. ¿Cómo la calculamos? Bueno, en este caso tendríamos que sería Q va a ser igual, Q va a ser la misma, y tendríamos una diferencia de temperaturas que sería la temperatura de la superficie menos la temperatura exterior, que serían los T infinita 2, ¿sí? Todo esto dividido entre DR0. Entonces aquí podríamos calcularlo, que podríamos calcular T2 y podríamos pasar esto de este lado, nos quedarían Q por R0, temperatura 2 menos temperatura infinita 2. Entonces esto lo paso del otro lado y me quedaría como T2 va a ser igual a Q por R0, y esto como está restando de este lado pasa sumando más T infinito 2. Entonces T2 va a ser igual a esto, que serían 266.19 watts por R0. R0 ya sé que es igual a, voy a poner aquí, R0 es igual a 0.02083, serían grados centígrados por watt, y que estarían sumando a más menos 10 grados centígrados. Entonces con esto podría yo conocer a la temperatura 2. Serían entonces estos 219, le voy a quitar unos decimales,
19 por 0.0. Aquí este valor ya lo tengo, nada más lo voy a pasar. Sí, y es posible que les quite unos decimales. 83. Ajá. Menos 10 grados centígrados. Entonces aquí tendríamos un valor de menos 4. ¿Sí? Menos 4.5. Y ese sería el valor de T2. Entonces T2 serían igual a menos 4. Menos 4.45. Menos 4.45 grados centígrados. No nos pide el problema, pero yo lo estoy calculando. Y por ejemplo, también podríamos saber qué temperatura tiene T1 si la pasamos del otro lado. Entonces, en este caso, para encontrar T1, pues sería igual también con el mismo procedimiento. Q va a ser igual a T infinito 1 menos T1 dividido entre dr de convección, pero sería igual al el número 1. Ya sabemos que este va a ser 266.19, entonces esto nos quedaría como T1 va a ser igual a T infinito menos Q por R de convección 1. Entonces T1 va a ser igual a T infinito 1 es igual a 20 grados centígrados menos Q es igual a 266.19 que multiplica a R1 que es igual a 0.0833. Ya sabemos que esto nos va a dar en grados centígrados. Entonces esto más o menos sería con un valor de menos 2.2 grados centígrados. ¿Ok? Entonces esos serían los valores de las temperaturas T1 y T2. Y ya tenemos resuelto todo el sistema. Entonces, para poder calcular las temperaturas necesitamos primero calcular la cantidad de calor. Y para calcular la cantidad de calor, pues podemos hacerla utilizando este método, que sería hacer su analogía eléctrica y ver que todo el sistema está en serie.